¿Cómo era? Hola, bienvenidos a todos. Esto es El Ocaso del Pensamiento. Estamos en una nueva charla con mi amigo Lucas. Y bueno, la idea es en esta charla retomar unas cuestiones que veníamos planteando en la charla anterior sobre Epicuro. Entonces ya la nombramos como Epicuro parte 2. Evidentemente vamos a hablar de muchas otras cuestiones además de Epicuro, porque si escuchan la charla anterior, que es previa a esta, van a darse cuenta de que nosotros tiramos un montón de líneas y que ahora tenemos que juntarlas un poco, ¿no? Y entonces seguro que vamos a hablar un poco de los estoicos, un poco de lo que yo llamo las deslecturas cristianas, un poco de la filosofía oriental, un poco de qué es la felicidad y un poco de si es realmente confiable el ser humano y su posibilidad de alcanzar la virtud. De todo eso vamos a ir un poco trabajándolo, ¿no? Así que bueno, empezamos con Epicuro y bueno, de paso ya le doy la bienvenida a Lucas a que hable, ¿no? Que salude y demás. Sí, nos toca hacernos cargo de todos los hilos que tiramos. Ahora tenemos que seguir ese hilo a ver si nos lleva a algo. Bien, no sé por qué tema querés arrancar. A mí me parece interesante empezar por este duelo que hay, por así decirlo, entre las dos corrientes del estoicismo y lo epicurio, ¿no? Cómo tuvo más auge o tiene más auge en la sociedad hoy en día lo estoico, como vos lo decías en la charla anterior, ese adjetivo, ¿viste? De aguantar estoicamente, le da un peso a la actividad que se esté haciendo o a lo que sea, el estoicamente. Y es como nuestro modelo a seguir, ¿no? Un modelo de afrontar las cosas, ¿no? De superarlas, de imponerse ante las cosas, que quizás lo que la diferencia de lo epicurio es que justamente lo epicurio trata de evitar el dolor, ¿no? Entonces tenemos el enfrentarse contra el evitar los problemas. Pero en realidad Epicurio no habla de evitar los problemas de no hacerse cargo, ¿no? Sino que él habla de que hay que reflexionar sobre esos problemas y darle el valor que se merecen, ¿no? Porque normalmente tendemos a darle más importancia a cosas que por ahí no son tan relevantes, ¿no? Sí, bueno, primero vale para todos estos filósofos viejos, ¿no? Que de los que vamos a hablar. Lo más común es que se hable de ellos y no se los lea. Entonces se generan un montón de versos, ¿no? Un montón de polvareda en torno a lo que dicen estos tipos y la gente realmente no los lee. Entonces lo más conveniente, esto es algo que digo yo ahora y que imagino que debería ser obvio, entre comillas, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de qué es lo obvio la vez pasada? Es que para saber de qué es lo que dice un tipo, te conviene ir a leerlo al tipo. Y más cuando estos tipos realmente lo que nos sobrevive de los textos de Epicuro y de los estoicos es muy poco. O sea, de Epicuro tenemos un par de cartas, tenemos las sentencias vaticanas, tenemos fragmentos de cartas, y encima en la mayoría de los textos escribe de forma aforística, ¿sí? Como párrafos sueltos, ¿no? En el mismo estilo de Nietzsche, ¿no? Entonces se hace muy llevadero. Y respecto de los estoicos, solo de tres estoicos nos quedan obras más, de alguna forma, no sé si sería la palabra dignas, pero que nos sobreviven con un poco más de fuerza para encontrarle una estabilidad, ¿no? Decir, bueno, este tipo tiene una obra concreta que está bien constituida, ¿no? Hay muchos estoicos anteriores a estos tres de los que voy a hablar ahora, que son Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, ¿sí? Son los tres estoicos de los que habla Bertrand Russell en su historia de la filosofía occidental, por ejemplo, que son los tres pilares, si se quiere, de los que nos sobreviven a nosotros más textos. De los demás, como Crisipo, que es uno de los primeros, y otros, no nos sobrevive casi nada, básicamente, más que las enseñanzas de sus alumnos. Y Cicerón es un personaje que siempre estuvo medio a la deriva ahí en realidad. O sea, tiene un par de libros relacionados con los estoicos y demás, pero siempre escribe este libro que son sobre las seis paradojas de los estoicos. Yo siempre lo vinculé con el estoicismo directamente, pero
pero no se lo nombra, y eso me sorprende, que Bertrand Russell no lo nombre a Cicerón, llama la atención. Cicerón fue un orador muy importante en esta época, ¿no? Bueno, la cuestión del debate entre el epicureísmo y el estoicismo, en realidad, para mí tiene dos focos interesantes. Uno, que ya lo mencionaste vos, y es la cuestión del dolor, ¿sí? Ujú. Que se hace con lo que nos duele, ¿sí? La dolencia. Aquello que se nos enfrenta, ¿sí? Que nos produce una falta de alguna manera y demás. Y la otra cuestión es la parte política, ¿sí? Ujú. Así como Epicuro plantea que la felicidad es la ausencia del dolor y hay que hacer todo lo posible para que no haya ese dolor, ¿sí? Entonces elegimos, de nuevo, Epicuro busca la felicidad racionalmente, elegimos con quién estar, cómo vivir, qué práctica es mejor para nuestra vida buena, entre comillas, de nuevo, y viviendo de esa forma vamos a hacer todo lo posible para que el dolor no se nos presente, ¿sí? Ahora, cuando se nos presenta el dolor, ¿qué hacemos? Bueno, lo reconocemos como tal y decimos, bueno, la verdad que esto se nos presentó porque eh, está ahí, ¿sí? Hay una relación sensible con el mundo que se nos enfrenta. Entonces está presente y bueno, tenemos que hacer de nuevo, actuar para elegir y demás y evitarlo. Ahora, eso es completamente distinto de lo que plantean los estoicos respecto al dolor, ¿sí? Los estoicos en ese sentido, por eso se los considera tipos más fríos, de alguna manera. Plantean que todo lo que es bueno o se nos presenta como bueno o como malo, cuando tenemos éxito y cuando tenemos un fracaso, las cosas no son tales, ¿sí? Lo que importa no son las cosas en sí, sino la interpretación que se da de esas cosas. Eso lo dice Epicteto. A mí me encanta Epicteto porque Epicteto era un esclavo. Le cuento lo de Epicteto un poco. No se sabe el nombre de Epicteto. Epicteto significa adquirido. Me gusta esa parte. Ya de entrada, un esclavo que filosofa, que se vuelve liberto, ¿sí? Le dan la libertad porque el amo le permite ir a estudiar filosofía con un filósofo del momento. Y que no nos llega ni siquiera el nombre, y su nombre, que es el con el que está firmando, ¿no? Que ese Epicteto significa al mismo tiempo adquirido, no propio, o sea, perteneciente a otro. Me parece que ya es filosófico el propio nombre de Epicteto en ese sentido. Y bueno, Epicteto dice justamente, y yo le doy mucho valor al hecho de en qué condiciones filosofan, de nuevo, y esto es una debilidad mía, yo siempre tengo debilidad por los que filosofan en la desgracia, ¿sí? Los tipos que la pasan mal y aún así están ejerciendo el pensamiento. Me parece que hay ahí un valor mucho más interesante, sin desmerecer el valor de los filósofos que vivían cómodos y en la opulencia, pero me parece que no es lo mismo, las circunstancias, ¿sí? En ese sentido, me interesa esto que decía Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Digo esto porque entre los estoicos tenemos una gran variedad, ¿no? Tenemos a Epicteto, que era un esclavo, tenemos a Marco Aurelio, que era un emperador, era el emperador filósofo, llamado el emperador filósofo, el padre de Cómodo y el que si miramos cine es el viejo que muere en Gladiador, ¿sí? El especie de padre adoptivo de Russell Crowe, ¿no? Y, y después está Séneca, que Séneca es el tutor de Nerón, y se suicida Séneca en determinado momento porque Nerón le ordena suicidarse. Y en el suicidio de Séneca también hay una cuestión interesante, porque una figura que es central para los estoicos es Sócrates. Los estoicos que buscan la virtud y la posibilidad de afrontar las cosas terribles del mundo, consideran que un ejemplo de virtud es Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates afronta la muerte con entereza, ¿no? Con templanza, y decide beber de la cicuta pensando que si el tipo, bueno, todos conocen la historia de Sócrates, ¿no? Que si el tipo pudiendo escaparse traicionaría a su palabra y a Ujú. su defensa de las leyes, ¿no? Entonces los tipos están constantemente referenciando
referenciándose en Sócrates, y son unos buscadores de la virtud. Y cuando encuentran dolor y situaciones que les son adversas, esto lo dice Epicteto, y yo lo pongo en énfasis lo de Epicteto porque Epicteto era un esclavo, ¿no? Cuando encuentra algo que es adverso, ¿qué puede tener de adverso un esclavo? Un tipo que no tiene ni propio nombre, o de alguna manera, o que no nos llega ni el nombre, que le llaman adquirido, ¿no? Epicteto. El tipo dice que no tenemos que poner valor en esa situación porque eso no nos daña a nosotros. Lo que nos daña es la interpretación, ¿sí? La figuración que se hace en una especie de sentido común de que eso debe doler. Ahí me parece que hay una cuestión súper interesante, ¿no? Lo mismo que el goce. Y ahí me parece también que también hay una cosa, y por eso dicen que los estoicos son los menos occidentales de los filósofos griegos, ¿no? Porque hay una relación que siempre la tensan con Oriente, porque en el Tao, en el libro del Camino del Tao, Lao Tse, en el Tao Te Ching, dice, por ejemplo, que ambas cosas son un problema, ¿sí? El triunfo y el fracaso, ¿sí? Porque el triunfo hace que uno no valore las cosas como debería, dice, y lo pone en un lugar inconveniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque también implica una transfiguración de los deseos y demás. La desgracia abate, ¿sí? La desgracia te destruye, te hace pensar que el mundo marcha mal constantemente y demás, y te hace, en cualquiera de los dos polos en los que te encuentres, plantea Lao Tse, uno se encuentra sin equilibrio, ¿sí? O sea, hay que buscar el equilibrio. Lo mismo lo piensan los estoicos. Y hay una gran diferencia respecto de la idea del dolor, ¿sí? Epicuro no quiere el dolor, Epicuro quiere zafar del dolor, quiere encontrar la felicidad, dice. La vida hay que vivirla para hallar la felicidad, hay que zafar del dolor, ¿sí? En cambio, los estoicos dicen que a las cosas hay que aceptarlas como se nos presentan. Si uno es virtuoso realmente, uno no debe darle importancia a las figuraciones y a las representaciones que se hacen de aquello que se nos enfrenta constantemente. Esas son para mí las dos diferencias más claves entre la idea de la filosofía epicúrea y la estoica. La estoica viene de la estoa, ¿no? Podemos ir hasta Crisipo, ¿no? Pero me interesa seguir con estos tres que son los tres más. ¿Entendés más o menos a lo que voy? Claro. Estaba pensando un poco en lo que planteabas, ¿no? En la diferencia con respecto al dolor, ¿no? Sí. Y a partir de la diferencia que planteaste de las dos formas de trabajar con el dolor, por así decirlo, me parece que hay una cuestión clave ahí que es con respecto a tu intervenir, ¿no? A tu actuar frente al dolor. Porque el Epicuro trata de zafar del dolor, de evitarlo, ¿no? Y en cambio los otros dicen que tenés que aceptarlo y no darle importancia, ¿no? Entonces, Ujú. ese a darle importancia me está tirando la bola a mí. De decir, si vos sufrís es porque vos no estás aceptando el dolor como si fuera un camino o algo así. Entonces, estarías haciéndote responsable, por así decirlo, de trabajar con tu dolor, ¿no? Sí. Y ahí eh, va una cuestión, ¿no? La forma de lo que vos estás hablando del convencimiento, ¿no? Hay un autoconvencimiento, ¿no? Entre los estoicos, a eso vas, ¿no? Hay una búsqueda de el autoconvencimiento. Yo pienso que efectivamente hay, pero ahí ya, esto no es una hipótesis de lectura, y voy a tirar una línea que me parece genial para problematizar en otra charla porque la estoy pensando ahora y me parece que tiene como muchas aristas. ¿Qué relación hay entre el autoconvencimiento y el autoconocimiento? Todo autoconocimiento, porque ellos dicen, buscamos conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entender nuestros límites y vivir virtuosos. Todo autoconocimiento no es en sí mismo un autoconvencimiento. Me parece una pregunta tremenda, y si nosotros lo relacionamos de nuevo acá en el presente ya, ¿no? Con todo lo que es el psicoanálisis lacaniano, o si nos vamos antes, ¿no? Lacan, lector de Hegel, ¿no? Nos vamos a Hegel y a la idea del autoconocimiento absoluto y cosas por el estilo, me parece que es extremadamente fértil y súper problemática la pregunta, pero ahí también hay una cuestión, ¿no? Los epicúreos, perdón, los estoicos,
que quieren instalar una ética como práctica, ¿sí? La ética práctica, la vida que te permita vivir tratando de buscar la virtud, también tienen una especie de autoconvencimiento en el sentido de que nosotros somos fuertes, ¿sí? Nosotros podemos afrontar esto que se nos presente como se nos presente y nos convencemos de que las cosas no son tales y si no son malas ni buenas en sí, sino que las representaciones que se hacen de esto no tienen valor. Lo que tiene valor es mi fortaleza de alguna manera. Hay un autoconvencimiento en todo tipo de fortaleza, me parece, en ese sentido. No sé qué pensás de esto que estoy diciendo. Sí, 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 concuerdo, pero justamente me parece re interesante la pregunta que decís porque ahí es como que se estarían, en eso del autoconocimiento, se estarían relacionando las dos corrientes, ¿no? Pero claro, Pero me parece interesante eso de autoconvencerte, ¿no? Porque si vamos al caso, uno puede autoconvencerse de cualquier cosa, hasta de, como te digo, por ejemplo, que la familia está en un campo de concentración y el padre de la familia le hace todo el tiempo ver al chico como que nada de eso es cierto, sino que están en una especie de juego, ¿no? sí, sí. Bueno, entonces justamente me parece que yo puedo estar pasándola súper mal, autoconvencerme de que eso no es tan grave. Y lo contrario también. Bueno, lo contrario también. Claro, el problema de las buenas intenciones. O sea, te voy a problematizar, es como que estoy tirando una tremenda polémica ahora. La idea de que todo autoconocimiento pueda llegar a ser siempre, esto es una duda, ¿no? Un autoconvencimiento implica la cuestión de cuál es la naturaleza del bien y del mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya implica también, podemos relacionar ya con toda la teoría de la banalidad del mal, de Hannah Arendt y demás, y la cuestión de que tener buenas intenciones no basta, ¿no? O sea, San Bartolomé decía, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. O sea, a lo que voy es, vos puedes estar convencido de que estás haciendo algo bueno, de que estás logrando llegar a cierta virtud, y el otro qué piensa de esto, ¿es importante el otro o no? O sea, hay una cuestión ahí que me parece clave y es la idea relacional, ¿no? De hasta qué punto uno puede avanzar en esa línea sin ser constantemente o sin ejercer una violencia permanente para con un otro al que nosotros no le estamos dando la oportunidad de enfrentarnos de alguna manera. Es como un conflicto permanente. Claro, y también la pregunta de cómo sé yo quién soy yo, ¿no? ¿Cómo sé yo que soy yo? O sea, que esto soy yo y soy esto y no otra cosa, ¿no? También es porque se me viene a la mente, siempre tiro ejemplos cotidianos como cuando alguien dice yo soy así. O sea, ese tipo se autoconvenció o le hicieron creer de que él es así, ¿no? Entonces, ¿cómo vos sabés que vos sos así, ¿no? No, pero más vale. O sea, partiendo de que, por eso dije lo de la cuestión de Hegel y de Lacan y demás. O sea, y cito a Rimbaud ahora. Rimbaud decía, yo es un otro, ¿sí? Hay una representación también, ¿sí? En el auto, si yo planteo o figuro que hay una relación muy directa entre el autoconocimiento y el autoconvencimiento, hay una representación de mí mismo constante. Y ese es un problema. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto yo me puedo conocer a mí mismo? Y la cuestión central es que, y esto no lo dicen los estoicos, pero según, según Hegel y de nuevo según Lacan, uno necesita del otro, ¿sí? Uno no puede mirar a través de sí mismo constantemente, solo con la introspección, ¿sí? Es el otro de alguna manera el que de manera dialéctica nos enfrenta a nosotros mismos y a toda nuestra perversión, ¿no? Claro, la teoría del espejo. Bueno, complica mucho más el asunto, ¿no? Pero esa es una de las críticas que se le hacía constantemente a estos estoicos. Y también se le hacía este tipo de críticas a la filosofía oriental, en el sentido de Lao Tse, por ejemplo, que es la constante confianza en el individuo, ¿no? Que el individuo puede, con métodos introspectivos y demás, hallar cierta ética, cierta virtud que le permita vivir, ¿no?
y el otro, ¿sí? Le cuesta mucho aparecerse en ese tipo de filosofías. Está ahí, ¿no? Pero está como formando parte de un entorno, ¿sí? Claro, Y hay un problema también, ¿sí? claro. Está más centrado en uno mismo esa mirada. Y es un poco lo que se conoce como la teoría del espejo, ¿no? De que lo que más nos representa es nuestra cara. ¿A qué voy con que nos representa? Que nadie puede reconocer a otro por ver una mano, un pie, no sé, lo que sea. Nadie puede reconocer a alguien por ver una parte de su cuerpo. Sin embargo, vos ves la cara, es lo que más identifica a las personas y lo que nos distingue, ¿no? Dos manos pueden ser parecidas, pero los rostros evidentemente son distintos. Entonces, así como yo con mis propios ojos no puedo ver mi rostro, que sería lo que más me representa, hay Ujú. aspectos de mi personalidad que yo tampoco puedo ver. Entonces es ahí donde aparece el otro, como si fuese una especie de espejo en el cual yo me proyecto o me hace ver cosas que yo no puedo percibir por mi cuenta, ¿no? Así como justamente usamos el espejo para mirarnos la cara o lo que sea, o una pantalla. Sí, va justamente por ese lado. Lo interesante es que nosotros, ahora como lectores, nosotros no somos un espejo, ¿sí? Y eso me parece también genial. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora que estamos leyendo a los estoicos, estamos hablando de lo que dicen y demás, y de los de Epicuro y demás, nosotros no podemos reflejar tal cual lo que ellos quisieron decir ni nada por el estilo. Entonces, es como esa metáfora que vos habías hablado la vez pasada de cuando estábamos hablando de los medios de comunicación, es como que si nosotros fuésemos un agua sucia, ¿no es cierto?, en un platito, ¿sí? Entonces, la realidad se refleja siempre distorsionada. Hay ahí una subjetividad que se apropia un poco de aquello que está observando, ¿no?, de aquello que se nos enfrenta. Entonces, siempre nos llegan como distorsiones, ¿no?, como una especie de un espejo roto, por ejemplo, podría ser otro, otra metáfora, ¿no? Pero volviendo al tema de los estoicos, eh, hay una cosa que, bueno, esto de la aceptación del dolor y demás, los acerca más a los estoicos que que a Epicuro, a la filosofía oriental, ¿sí? Porque Lao Tse también plantea la cuestión de el dolor es parte de la vida y demás, esta cosa de que hay que vivir con serenidad y con templanza. Sin embargo, de nuevo, ya lo dije en la charla anterior, eh, Lao Tse te da una lección de humildad casi inaccesible. Me hace acordar a cuando Emile Cioran se quejaba de la pureza de los santos, ¿no? Bueno, Lao Tse es como demasiado humilde ya, es como reacciona un poco. El tipo practica la filosofía de la no acción y dice que tenemos que aprender del agua, ¿no es cierto? Al agua vos le pones un dedo y se enturbia y al poco tiempo se restablece, ¿sí? O sea, no reacciona, no hay rebote en el agua, ¿sí? Lo acepta todo. Y así, con esa virtud y esa templanza, después se restablece, ¿no? Como el río, ¿sí? Vos zambullís al río y dejás toda tu mugre en el río, si se quiere, salís limpio y al poco tiempo mirás el río y el río está de nuevo perfecto, en perfectas condiciones, ¿sí? No quedó ni un rastro de tu mugre en el río. Ahora, los estoicos dicen otra cosa. Marco Aurelio dice que hay que ser como una piedra, ¿no? Al que uno dice repitiendo a Epicteto, ¿no? Epicteto dice también, tenemos que ser como una piedra, en el sentido de que la dureza de la piedra, ¿sí? El que golpea una piedra se lastima más la mano que la piedra no siente el dolor en ese sentido. Es aquel que se nos enfrenta, el que descubre la fortaleza nuestra y nuestra dureza de alguna forma. Y nosotros en realidad no estamos actuando en contra de nadie, simplemente estamos ahí y, y vivimos afrontando la vida y la felicidad y la dureza con, con suma templanza. Pero entre la metáfora de la piedra y la metáfora del agua, me parece que hay una gran diferencia, ¿no? Y a eso yo voy con la cuestión de la política. O sea, sí, el dolor acerca al estoicismo, a la filosofía oriental, y separa al epicureísmo de la filosofía oriental, en algún punto, ¿no? Eh,
la búsqueda de la vida social y la participación en política me hace parecer que acerca mucho más al epicureísmo, a la filosofía oriental, que al estoicismo, y el estoicismo es absolutamente occidental en la idea de que hay que participar en política, ¿sí? Hay que ser sociales y hay que discutir, hay que debatir, hay que salir al enfrentamiento de aquello que está siendo un problema político realmente. Me parece que sí, que ese pensamiento epicúreo, perdón, de evitar problemas está bastante presente en nuestra sociedad, sí. El yo en eso no me meto, eso a mí no me compete, es una forma de evitar los problemas, ¿no? Puede estar justificado porque no justamente uno tiene que levantar la bandera de cualquier causa, ¿no? Pero me parece que sí, que hay un rol más pasivo en cuanto a si bancarse de las cuestiones o evitarla, me parece me parece que la norma es evitar el problema, ¿no? No, no sé, yo no estoy tan seguro. O sea, yo creo que en este sentido soy muy negativo quizá con la sociedad actual y pienso que hay una absoluta conveniencia respecto de esto. Hay como una especie de... La norma es la conveniencia, el utilitarismo, el eh, hacer lo posible para evitar el dolor cuando se pueda y cuando haya posibilidad de afrontarlo cuando esto implique no necesariamente una búsqueda de la virtud en realidad, sino una ganancia. ¿Entendés a lo que me refiero? Hay una frase que dice, a la gente no le molestan los tiranos, sino que le molesta no ser amigo del tirano. Bueno, pero es genial eso. O sea, a eso voy un poco con la cuestión de hasta qué punto nosotros podemos distanciarnos de cómo nosotros pensamos y de todos los parámetros que nosotros inconscientemente restablecemos a la hora de leer. Por eso digo también que nosotros somos un agua sucia para leer, ¿sí? Porque todos nosotros somos lectores, siempre repetimos esto, ¿no? Gramsci decía, todos somos filósofos porque tenemos todos la posibilidad, la capacidad cognitiva de pensar. En ese sentido, todos somos lectores porque todos leemos. Ahora, leemos todo, ¿sí? Leemos una conducta, leemos el pasado, leemos la historia, usamos los discursos, leemos los discursos y los usamos. Ahora, en nuestra capacidad de lectura nosotros tenemos implícitos un montón de parámetros que son inconscientes o que no lo podemos reconocer a simple vista y esa distancia es súper difícil de conseguir. Y me parece central focalizarnos también en eso, ¿no? En por lo menos ser conscientes de que nuestros parámetros no son para nada absolutos. Y a eso voy con esta cuestión de que yo planteaba la charla anterior de Epicuro number one, que era esta idea de las deslecturas cristianas, ¿sí? Nosotros acá tenemos un problema en la filosofía occidental y es que tenemos una enorme tradición encima y lo gracioso es que muchas veces creemos que pensamos cuando en realidad no pensamos y simplemente repetimos cosas que nos parecen geniales en un momento y después cuando tomamos distancia nos podemos recién dar cuenta de que no estábamos realmente ejerciendo una lectura crítica del asunto y esto es, lo digo ahora y ojalá que con esto de que todo queda archivado, uno puede releerse, ¿no? Entonces, esto va perfectamente para lo que nosotros estamos diciendo ahora y nuestras lecturas actuales. O sea, de acá a 20 años, quizá nosotros nos peleamos absolutamente con la capacidad de leer que tenemos ahora y con las lecturas que estamos haciendo. Pero voy con lo de las lecturas cristianas refiriéndome a que, por ejemplo, respecto de los estoicos y de los epicúreos, ¿sí? Más que nada centrándonos en la cuestión de la muerte, ¿sí? La norma implica, y esto de las de lectura cristiana yo lo había dicho respecto de que en la charla sobre Epicuro, Darío Stanriver había dicho que hay una soteriología en Epicuro y en la mayoría de las filosofías helenísticas, ¿sí? Una búsqueda de la salvación. Eso es la soteriología. Ahora, ahí implica una cuestión problemática. ¿Cuál es la cuestión problemática? Convengamos que nosotros pensamos que
intrínsecamente el ser humano tiene o es aceptable una especie de temor ante la muerte, ¿sí? Que nosotros pensemos que entre los epicúreos y entre los estoicos, evidentemente, existe, a pesar de que haya un autoconvencimiento, entre comillas, un temor a la muerte. Ahora, eso no implica que ese temor a la muerte sea efectivamente figurado de la misma manera que se representa a nosotros hoy en esta sociedad actual, nuestro temor a la muerte. ¿Por qué digo esto? Epicteto decía, por ejemplo, el problema no es la muerte, el problema es el temor a la muerte. Y en ese sentido es absolutamente idéntico al sentido en el que lo plantea Epicuro. ¿Por qué? Porque Epicuro dice, de nuevo, la muerte no nos interesa en la medida en que cuando llega nosotros no estamos. Y lo que importa son las cosas sensibles, ¿sí? Entonces Epicteto dice, lo importante es el temor a la muerte, la representación que nosotros tenemos de la muerte. O, esto lo digo yo, la política y la ética sobre la muerte, ¿sí? Hay una pedagogía de la muerte, hay una educación respecto de cómo se debe vivir la propia muerte. Ahora, ¿por qué? Porque la muerte en sí no la conocemos. Cuando la conocemos ya no estamos. En ese sentido, ambos, tanto los estoicos como los epicúreos, convergen. Ahora, las de lectura cristiana son la idea de que los tipos están buscando una ética de la salvación y que evidentemente su temor a la muerte es figurado de la misma manera que se la figuran los cristianos, ¿no? Esta idea de que queremos vivir bien pensando en que en algún momento, si nos portamos bien, alguien nos va a premiar. Claro. ¿Sí? Eso es la salvación. ¿Qué es la salvación? Si no es el premio o un premio a una buena conducta, ¿sí? a prácticas éticamente correctas. Y el premio consuelo para los que lo pasaron mal, porque dice, el cielo es tipo lugar de pobres o para los pobres. Hay una frase, no me acuerdo cómo es. No, bueno, más vale. Las dos cosas. Bueno, eso también me parece súper problemático. Yo me estaba llevando por el lado de que los buenos estén preocupados de salvarse. Ahora, evidentemente, los malos también tienen ese tipo de preocupaciones, Claro. ¿no? O sea, vos podés ser bueno o malo, pero todo se preocupa por salvarse en ese sentido cristiano del término, ¿no? Pero a lo que voy es justamente a la pretensión de que todos los demás deben compartir el mismo temor o el temor de los otros debe presentarse con las mismas categorías que nuestro temor. Es de nuevo la imposición de nuestros parámetros a un otro. Eso es terrible porque planteando las cosas en ese sentido, es imposible que entre los epicúreos, ¿sí? Los estoicos, ¿sí? Respecto de la muerte, y los cristianos puedan configurar un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro, si vos ponele que nosotros nos paramos en la órbita cristiana, ¿no? Los epicúreos y los estoicos son un otro. Si nosotros no le damos la posibilidad a que ellos piensen realmente que, o sea, nosotros no le damos el valor, por lo menos, no tenemos confianza realmente en el discurso del otro, ¿sí? No creemos realmente en lo que ellos dicen o les escuchamos, pero en el fondo pensamos, estos tipos están diciendo que no le tienen miedo a la muerte, pero en realidad es evidente que están queriendo buscar la virtud porque quieren salvarse. Ahí hay por lo menos una violencia implícita, ¿no te parece? O sea, Sí, sí. ¿por qué? Y lo interesante sería la cuestión de que se pueda discutir, ¿no? De que se pueda configurar un problema entre estas dos partes, ¿sí? Entre un otro y entre aquel que piensa distinto. Claro. Encima es hablando sin saber, porque si vamos al caso ninguno tiene garantías de nada. O sea, ¿cómo yo sé que mi pensamiento es el correcto y predomina sobre el otro, ¿no? Eso está relacionado con lo que hablábamos anteriormente del convencimiento. Me parece que cada uno de estos que tome una postura está convencido de la postura que toma, ¿no? Y de que esa vendría a ser la correcta, por así decirlo. Pero más vale. Y ahora, otra cosa que nosotros estuvimos criticando recientemente al estoicismo y al epicureísmo respecto de la absoluta confianza en el ser humano capaz de hallar la virtud a través de la introspección y
y el enfrentamiento constante con el entorno y demás, y esta cuestión de que si es verdad que el autoconocimiento es realmente también un autoconvencimiento. ¿A vos te parece que dentro de la órbita cristiana, entre comillas, que están en búsqueda de una salvación, no hay también una búsqueda de autoconocimiento y por lo menos hay un autoconvencimiento? O sea, toda acción de alguna forma acarrea implícitamente un motor, ¿no te parece? Si yo actúo bien, ¿por qué actúa bien la gente en todo caso? Claro. ¿Sí? Los que están buscando la salvación, ¿por qué en determinado momento actúan bien? Bueno, implícitamente los tipos se representan a sí mismos como buenos tipos, ¿sí? Y si creen o están influenciados culturalmente por la doctrina cristiana y creen realmente en esta idea de la salvación, eh, tienen en una especie de sótano la posibilidad de decir, bueno, el día que el azar me termine por encontrar y me lleve, voy a tener la posibilidad de tener un poco de suerte, ¿no? Voy a poder alcanzar un lugar mejor. Claro, y también pueden jugar la última carta de arrepentirse en el último momento, ¿no? Que lo de la extrema unción y todas esas cuestiones. Entonces yo puedo ser un garca toda mi vida, pero tengo una última carta para jugarla antes de morir, de por ahí poder salvarme, ¿no? Y esto me hace pensar también a lo que hablábamos en una de las primeras charlas, que nombramos el cuento de la moneda falsa de Baudelaire, que hablábamos de la gente que es buena por negocio. Y acá el negocio vendría a ser la salvación eterna, ¿no? Porque hay que ver qué tanto de esa bondad nace de ellos, ¿no? Y no están siendo buenos por negocio. Nos estamos reyendo de tiempo. Sí, no sé si podemos hacer un cierre. Dale. Yo puedo hacer una recomendación, ¿sí? Eh, una recomendación que me parece re interesante y ahora que estamos hablando de las deslecturas, hay muchísimos tipos de deslecturas, ¿sí? Porque hay muchísimos tipos de religiones, ¿sí? Para mí las deslecturas casi la mayor facilidad para encontrar una deslectura es encontrando una religión atrás. Y esto que digo es bastante polémico, pero me refiero a que la religión implica un montón de parámetros de concepción del mundo que son casi inamovibles, ¿sí? Entonces, si yo basándome en esos parámetros, que obviamente como no los concibo móviles o de alguna manera eh, temporales, ¿sí? Son de alguna forma trascendentes en términos religiosos, implican que mis lecturas estén siempre mediadas por ese tipo de mugre en mi espejo que al momento de leer. Ahora, yo o sea, digo esto porque hay muchísimos tipos de religiones y yo soy un bolchevique fanático. Cuando leo la historia la leo orientada de una forma, ¿sí? Si yo soy un eh, liberal fanático, cuando leo la historia la leo orientada de determinada forma. Si yo soy un, qué sé yo, maometano, también la leo orientada a mi creencia. En ese sentido me parece que es clave también para poder discutir, tratar de hacer un esfuerzo de distanciamiento. Y quizá yo en este sentido también eh, peco de confianza en la posibilidad de ejercer un esfuerzo que nos permita distanciarnos de nosotros mismos y de estos parámetros que regulan nuestra forma de leer. Pero como estamos hablando de las deslecturas cristianas, yo siempre les invito a los cristianos a que caen en el consuelo barato a leer a Soren Kierkegaard, en particular este libro que se llama Temor y Temblor, en el que el tipo analiza la fábula de Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Porque Kierkegaard es un filósofo absolutamente cristiano, ¿sí? Es muy religioso en muchos aspectos. Pero en el libro Temor y Temblor el tipo analiza la fábula de Abraham y plantea la religión como un riesgo, ¿sí? La fe más que nada como un riesgo, ¿sí? Creer a pesar de que uno está eh,
en la intemperie, ¿sí? A pesar de que uno puede caer en el vacío de que se equivocó, que vivió al pedo pensando que algo no valía la pena y que en realidad no tiene ningún premio al final, ¿sí? Ese es el tipo de riesgo que él analiza en la fábula de Abraham, que tiene que sacrificar a su hijo por su Dios, ¿sí? Si leen el Génesis, en la parte de Abraham, van a saber que Dios le habla con Abraham y le dice que sacrifique a Isaac, ¿sí? Y Abraham toma la decisión de sacrificarlo a su hijo por su Dios, ¿sí? Es una decisión terrible. En ese sentido, el que lo plantea Kierkegaard respecto de la fe como un riesgo, no la fe barata, que es esta fe que bien se podría representar con la fábula de Baudelaire, ¿no? El beneficio de la fe por negocio. Poca cosa pedía Dios, ¿no? Que no te andaba pidiéndote cosas chiquitas, Dios no te pedía, qué sé yo, una taza de azúcar, un kilo de pan o algo así, te pedía que mate a tu hijo, ¿viste? No quiero otra cosa, eso quiero. Pero hablando posta, ahora que lo tiraste, ¿no? Te interrumpo porque es terrible. Ponele que a cualquier persona que va y pisa una iglesia ahora, uno le dice, che, viene Dios y te dice que tenés que matarle a tu hijo. ¿Qué haces? ¿Le haces caso a Dios o cambias de religión? ¿Qué es más fuerte? ¿La necesidad de creer en algo o la fe en eso realmente que se cree? Es una pregunta tremenda. O sea, estoy repitiendo, ¿no? Lo que pienso es que la mayoría de las personas va a decir, la pucha, si este Dios me viene a decir esto, no es un tipo benevolente, no es un tipo copado, vamos a creer en otro. Y si cruzo la calle y enfrente está otro Dios y le digo, mirá, vení para acá, vos tenés mejores luces, estás vendiendo algo que me parece un poco más lindo para mí. Espero que no me pidas que haga tal tipo de sacrificio porque ahí se va todo al carajo y me voy para otro tipo de doctrina que... ¿Me entendés a lo que me refiero? Ahí hay una conveniencia evidente y en ese sentido es que la fábula de Baudelaire de la fe por negocio es súper útil, ¿no? Sí, y me parece una buena pregunta para trabajarla en otro podcast. Bien, haciendo un cierre de esto, que pretendía ser una parte 2 de la charla anterior. Este iba a ser Epicuro el regreso, pero no nos alcanzó y surgieron nuevas preguntas sobre la marcha que me parece valen la pena pensarlas y por eso justamente las seguimos tratando y no cortamos ahí. Porque son preguntas que surgieron mientras hablábamos, que no estaban pensadas, que también nos sirve para abordarlas en otra charla. Entonces, es posible que hagamos un Epicuro 3, en el cual retomemos estas líneas y hagamos otra charla para plantear esto de la relectura, conceptos como lo del autoconocimiento y el autoconvencimiento en charlas futuras. Así que, si siguen el hilo, les agradecemos y es fundamental. En realidad casi al pedo que le diga esto, pero es medio al pedo que escuchen la charla anterior porque esta no tiene nada que ver.